Buenas tardes a todos, hermanos. Dios los bendiga en este viernes precioso que Dios nos ha regalado. Estamos dándole gracias a Dios como siempre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Todos bienvenidos a la casa del Señor, porque somos la casa del Señor todos, ¿verdad? Reciban un abrazo fuerte, cariñoso, un saludo fraternal de amor de parte mía y de parte de mi esposa. Gracias al Señor, estamos bien. Aquí solitos los dos en la casita, buscando el Señor también y pues haciendo otras cositas y pues Dios ha sido bueno con nosotros, hablando con algunos hermanos, con la familia, como usted también lo está haciendo, y espero que usted esté bien también en su casita, con su familia, con sus hijos, que estemos en esa espera, ¿verdad? De saber cuándo todo esto va a pasar para así poder pues vivir nuestra vida normal. Normal, cuando digo normal, no es que no la veamos normal, sino que en el sentido de poder salir, de poder ir a los parques, de poder disfrutar de la casa de Dios también. Pero realmente no sabemos hasta cuándo. Tenemos que esperar y yo creo que hoy estaba escuchando a unas personas que estaban hablando también y nos pusimos a pensar con mi esposa que yo creo que todos queremos que esto termine y cuando termine pues reunirnos definitivamente en el templo, o sea, en el edificio para buscar juntos la presencia del Señor, que es lo que anhelamos, es lo que queremos, pero realmente tenemos que también ser sabios, tenemos que buscar la dirección, ¿verdad? También del Señor y las autoridades, porque como le digo, ah, nos pueden decir que todavía no podemos regresar, aunque ya se haya parado el virus, no sé, todavía me estoy adelantando algunas noticias probablemente, pero tenemos que estar bien seguros que ya no haya ningún contagio, que ya no hayan personas que lo tengan, que realmente sea eliminado. No sé, esto solo lo estoy pensando si las autoridades van a decir que regresemos de poco en poco, no como nosotros tenemos pensado tal vez que vamos a llegar todos ese día, vamos a glorificar el nombre del Señor, que es lo que queremos. Pero realmente por el hecho de que no sabemos cuántas personas pueden todavía, ¿verdad? Estar infectadas o realmente no sabemos si el virus se ha ido para que otra vez haya un contagio grande, sino que vamos a esperar las noticias, ¿verdad? De cómo nos vamos a poder reunir ya todos, pero no sé, pero yo creo que todavía falta un poquito y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Así que, pero bienvenidos todos a la página y agradecemos, ¿verdad? También a Coinonía, el grupo de los maestros, gracias a Araí, Angelito, ¿verdad? Y al Valiente que hoy estuvieron ahí, ¿verdad? Ministrando la palabra del Señor con los niños, nos gozamos ahí, ¿verdad? Escuchándolos, viéndolos y pues verdaderamente gracias por esa labor. No sé si nosotros fuimos uno de los primeros que comenzó a hacer esto, la iglesia nosotros con los niños y ahora veo que varias iglesias están también ya incluyendo y me alegro mucho, qué bueno estén incluyendo también ya el cuidado de sus niños a través de las redes sociales, ¿verdad? Eso nos llena de alegría y qué bueno. También agradecer a Luisito y a sus hijos, ¿verdad? Que hoy también ministraron la alabanza a la familia Callejas, ¿verdad? Yo sé que también ellos lo hacen con mucho gusto, la hermana Magali, ¿verdad? Que a veces también está con ellos, como también lo ha hecho nuestro hermano David, ¿verdad? David Ramírez, la hermana Jessica, y los muchachos también, Martín, a Maco y Ismael, les agradecemos bastante. Entonces, ahí estamos, hermano, alabando y glorificando el nombre del Señor. Hay un equipo muy bonito de hermanos que están trabajando, todavía llevando alimentos, preocupados por aquellos que no tienen comida o se les haya acabado, dando también direcciones donde pueden ir, si alguien necesita algún favor. Mire, ahí están los hermanos y hermanas, ¿verdad? Que se han comprometido a ayudar y eso me llena a mí de alegría y de paz, de saber que el pueblo del Señor, ¿verdad? Estamos cuidándonos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, no solo ahora, sino siempre, ¿verdad? Porque el amor de Dios es el que tenemos que manifestar en este tiempo. Muy bien, quisiera que
oráramos. Vamos a empezar con oración el día de hoy. Vamos a orar por todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que aún siguen esta batalla, ¿verdad? En los hospitales. Hoy hay gente creyente que está bajo la influencia del virus, pero hay gente creyente como enfermeros, doctores. Yo creo que hay muchos doctores enfermeros también. Y hay muchos, perdón, doctores y enfermeros creyentes que están trabajando fuertemente y me imagino que se encomiendan a Dios, le piden a Dios que les ayude, ¿verdad? Hay que orar por todos, ¿verdad? Por todos los que están ahí en los hospitales, que Dios se glorifique. Ayer estaba viendo un testimonio de una persona que fue sanada del coronavirus en un hospital. Él creo que era creyente, ¿verdad? No sé cuánta relación cercana tenía con Dios, pero él cuenta que él estaba en el hospital y que estaba con el virus. Y entonces ahí él decía, ahí no hay nadie, ahí estaba solito yo. Y es una gran verdad, porque no dejan entrar a nadie en los hospitales. Entonces él decía, no estaba mi familia, no estaba mi pastor, no estaba nadie, mis amigos, nadie. Dice, solo estaba Dios conmigo. ¿Qué más que Dios, como dijo Pablo? Pero en esos momentos, qué triste, hermano, porque no había nadie ahí con él. Y de repente dice que pasó uno que entra a limpiar los salones donde ellos están. No era ningún enfermero, no era ningún doctor, era alguien de limpieza que llegó a limpiar. Y dice que esta persona lo vio por fuera, no lo podía acercarse, pero por fuera de la ventana le hizo señas y lo saludó. Y se podía oír la voz y le dijo que si podía orar por él. Y entonces él dijo, claro que sí, necesito que ores por mí. Lo que cuenta él dice que cuando el testimonio es que cuando él se sentía lo más solo, lo más triste, Dios envió a esta persona que no era ningún doctor, ninguna enfermera, sino que alguien que limpiaba. Y que esta persona detrás de la puerta oró por él, hizo una oración que dice que lo levantó y lo edificó de una manera poderosamente. Y dice que después de esa oración él fue viendo una mejoría. Y esta persona que era de limpieza ya después le contó que era un misionero, que él era un misionero y que pues estaba haciendo como ayudando ahí a los hospitales, aunque sea para limpiar, pero que él era un misionero. Y entonces, hermano, es algo poderoso, ¿verdad? Como Dios puede usar a las personas y me da tanto alegría que él cuenta que en ese momento, en los momentos más difíciles de como él estaba, Dios mandó a este hombre para que le hablara, para que orara por él. Él conoce al Señor Jesucristo. Yo creo que su fe fue más engrandecida, por decirlo así. Él ahora dice que pues a servirle a Dios y da un mensaje muy bonito. No sé cuántos lo vieron, pero es algo impactante, algo impactante. Lo que quiero decirle es de que Dios no nos va a dejar. Yo sé que ahí en medio de toda esa pandemia, ahí está el Espíritu de Dios también ministrando, sanando y que muchas almas vengan a Cristo Jesús. Eso es lo más importante, que la voz del Señor no se ha parado. Hermano, las 24 horas, yo creo que están los mensajes de los ministros en todo el mundo predicando el Evangelio. Entonces ahora sí creemos realmente cuando dice la palabra y este Evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces va a venir el Señor. Entonces será el fin, creo que es que dice. Entonces, hermano, estamos yo creo que llevando este mensaje como nunca antes se había visto en la historia. A través de estos medios todos van a oír acerca del Señor Jesucristo. Entonces son tiempos proféticos y tiempos finales lo que nosotros, esta generación última, estamos viviendo. Aunque hay ahorita un poco de sufrimiento, pero como dijo el apóstol Pablo, es necesario que entremos en diversas pruebas y que haya sufrimiento, pero estamos contentos porque en medio del sufrimiento estamos viendo la palabra de Dios cumpliéndose proféticamente y en nuestro tiempo. Entonces, vamos a orar, ¿verdad? Por esos enfermeros, por esos doctores, por esas personas que todavía están manejando autobuses, que están manejando todavía los trucks, que están de una forma u otra todavía los que reparten las cartas, etcétera. Hay cantidad de gente que todavía está trabajando como personas todavía en lo secular, en sus compañías, ¿verdad? En sus
lugares de trabajo. Entonces vamos a orar fuertemente para que el Señor los guarde, los cubra. Yo sé que hay varios hermanos de la iglesia que todavía están trabajando y tenemos que orar por ellos para que el Señor los guarde, el Señor los proteja de todo peligro. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos a ti, oh Dios Todopoderoso, a pedirte por cada uno, Señor, de estas personas que están trabajando en los hospitales, por los doctores, por las enfermeras, para que la fuerza de tu espíritu esté con ellos, Señor, para que sus fuerzas físicas, Señor, reciban fuerza, para que en sus mentes también reciban fuerza y lo que están haciendo lo hagan con una claridad bien en su mente para poder ayudar a aquellos, Señor, que están padeciendo de este virus. Por favor, Señor, suplicamos que los protejas, que los guardes, Señor, de toda contaminación en sus vidas, que guarde sus familias. Te pedimos, Señor, por los presidentes, los gobernantes de el mundo. Señor, te pedimos que tú los ilumines y que tú les dirijas a hacer lo que tienen que hacer en tu voluntad. Por favor, porque tu voluntad es la que se va a hacer. Padre Santo, también te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que aún siguen trabajando, que tú los protejas, que los guardes, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te pido que ninguna virus, ninguna contaminación sea sobre sus cuerpos. Y oramos por aquellos que ya han sido contaminados para que tú los sanes, porque tú tienes el poder para sanarlos, Señor Padre. En el nombre de Jesús, por favor, te pedimos, Señor, que en medio de todo esto puedan pasarlo victoriosamente. Por favor, oramos por familiares de hermanos, Señor, que también están infectados, donde quiera que estén, Dios mío, llega y socórreles y ayúdales, Padre. Como también te pido, Padre, por cualquier otra necesidad que haya, Señor, por favor, también rogamos que tú llegues a aquel que está, Señor, desanimado, aquel que está triste, aquel que, Señor, está angustiado, aquel que está tal vez bajo una depresión. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que tu palabra llegue a esas vidas, así como tú mandaste, Señor, a ese misionero de limpieza a ese hospital para hablarle a este hermano en la fe. Así manda tu ángeles, manda palabras, Señor, para animar, para fortalecer, para edificar, para dar aliento a aquel que lo necesita en estos momentos, por favor, Padre, porque tú no nos vas a dejar. Así oro en el nombre de Jesús, Señor, y te pido en esta noche que la palabra, Señor, fluya, que tu palabra corra, que tu palabra nos ministre, que ministre nuestros corazones, que alimente nuestro espíritu en el nombre poderoso de Jesús, y que haya, Señor, terreno fértil, terreno bueno, para que tu palabra, para que esa semilla caiga, Señor, y dé fruto, dé mucho fruto. Oh, por favor, Señor, queremos seguir creciendo en ti, oh Padre Santo, parecernos cada día más y más a ti. Ayúdanos, Señor, en medio de lo que estamos viviendo. Ahí en las casas de mis hermanos, tu espíritu esté con ellos. Que la paz de Cristo, la fortaleza, la unidad, el amor, Señor, ahora, Señor, se manifieste poderosamente. Cuida, Señor, a nuestros niños, por favor, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, como de todos los ministros, de todos los pastores en todo el mundo, Señor, que están llevando tu palabra, todas las congregaciones, que nos unamos hoy, Señor, a esperar tu venida y a pedirte, Señor, que sigas rescatando almas por tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al nombre del Señor. Muy bien, mis amados hermanos, solo una noticia por acá, que apunté por acá y que escuché también y me metí a investigar. Y se recuerda usted que allá en el Vaticano, el señor Don Francisco había hecho una reunión mundial, ¿verdad? Que había llamado a todos los líderes para que el día 14 de mayo de este año iban a reunirse a todos los líderes para estar hablando referente a cómo mejorar la educación para los niños, para las nuevas generaciones. Y realmente esto era una reunión importante para ellos, pero también una reunión donde creemos que iban a haber otras cosas también. Entonces, pero se pospuso para entre 11 y 18
de octubre, o sea, no se iba a hacer. Lo tremendo era que el 14 de mayo es la independencia de Israel. Entonces, en esa fecha iba a caer, querían hacerlo en esa fecha, pero lo van a alargar. ¿Qué quiero decir esto? Estoy pensando de que Dios está dando más tiempo a la humanidad, al mundo, antes de que haya este acuerdo, ¿verdad? Creo que no es un acuerdo bueno, ¿verdad? Aunque ellos lo miren bueno, pero creo que no va a ser bueno, va a ser para tratar de enseñarle a nuestras generaciones tal vez otras cosas que no tienen nada que ver con Dios realmente. Van a llenar a los muchachos de otra mentalidad, así como lo hizo el rey de Nabucodonosor cuando atrapó a los muchachos jóvenes, ¿verdad? De cautivos de Judá, y les comenzó a enseñar su lenguaje, les comenzó a enseñar sus costumbres, les quitó su idioma, casi les quita su identidad, y pues les enseñó todas las cosas de Babilonia. Entonces, esa es la mentalidad que creemos que va a surgir con esta reunión, donde van a hablar de esas cosas, ¿verdad? Fíjese que a ese acuerdo le están llamando generosidad y acuerdo universal para recomponer el pacto educativo. Bueno, lo que pasa es que van a comenzar a educar a nuestros hijos de otra manera. Por eso es importante que si usted tiene niños pequeños, hermano, usted comience a educarlos con la palabra de verdad. No sé si llegaremos al tiempo donde ya no lo vamos a poder mandar a la escuela, sino que en las casas se les va a enseñar la educación, ¿verdad? Porque si no van a ser contaminados. Y bueno, entonces aquí ya comienza otra etapa muy difícil para nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero hermano, estemos confiando en Dios, que Dios nos va a cuidar siempre y está con nosotros. Le cuento esto para que sepa un poquito, aunque tal vez muchos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar también pendientes de algunas noticias referente a esto, y sobre todo ver los tiempos con Israel, que cuando uno ve lo que sucede en Israel, el reloj de Dios, entonces ahí es donde tenemos que ver realmente los tiempos. Pero no nos angustiemos, porque estamos en los tiempos donde estamos protegidos por el Señor. Y de eso quiero el día de hoy hablarle también a través de la palabra del Señor. Y por favor, tenga sus Biblias ahí preparadas, ¿verdad? En Lucas capítulo 12, vamos a leer mucho en San Juan también, San Juan, algunos versos de Hebreos, algunos del Antiguo Testamento, de Primera Reyes 19, para que usted tenga ahí, comience a tener lista la Biblia, ya que cuando estoy aquí predicando no puedo parar a esperar que usted lo tenga, ¿verdad? Entonces, pero si usted conoce la Biblia va a saber que estamos hablando de eso, pero me gustaría que estuviéramos leyendo para que usted también haga sus apuntes, sus anotas, ¿verdad? Sus anotaciones, perdón, para usted luego seguirlo estudiando. Entonces, lo que yo les pido ahorita es que tengamos tranquilidad, que tengamos paz, que estemos seguros, porque eso es lo que nosotros tenemos que tener como hijo de Dios. Acuérdese que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Es la perfecta paz de Dios, es la paz completa del Señor que nos da seguridad. Y hoy cantaba el último coro, creo que de nuestro hermano Melgar, que está en la presencia del Señor. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Bueno, es parte del coro, pero es muy hermosa esa parte donde dice: tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Tiene que haber una seguridad en cada uno de nosotros de saber que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre. Y eso vamos a estar hablando también un poquito más adelante. Entonces tenemos que estar en tranquilidad, en paz y seguros que Dios, nuestro Padre, nos está hablando y nos está guiando a toda la verdad. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, que en medio de todo esto tenemos un Padre, y que ese Padre nos va a enseñar toda la verdad, como siempre lo ha hecho con diferentes generaciones. El Padre siempre ha enviado a sus mensajeros a hablarle a su pueblo la verdad, y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Abra su Biblia en Lucas capítulo 12 y verso 29. En lo que usted lo busca, yo me tomo un poquito de agua.
Lucas 12:29. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitas estas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Verso 32 dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Oh, qué palabras de aliento para nosotros, para aquellos que tal vez están sin paz, que están inseguros, que están en depresión, que están, hermano, en momentos difíciles. Dios nos dice que no temamos, que no nos preocupemos por la comida, por el vestido, por esto, sino que por su reino primero, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero luego dice, no temáis, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Hermano, estamos seguros en Dios, que si vivimos, para Él vivimos, que si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor, de nuestro Padre Celestial. Y tenemos esa esperanza, porque Él, y Jesús lo dijo, el Padre ya decidió darnos el reino a nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, eso tiene que traer a nosotros esperanza de vida. Amén. Quería empezar con esos versos para hablar referente a lo que vamos a seguir hablando. Ahora, abra su Biblia en Hebreos capítulo 1, porque vamos a ver que desde tiempos, hermano, desde siempre, el Padre, nuestro Padre Dios, nuestro Padre Celestial, siempre Él nos ha hablado la verdad. Siempre nos ha dicho las cosas que como son y lo que va a suceder. Y Él ha enviado a sus siervos, que lo vamos a ver, para hablarle a su iglesia, a los suyos. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 1 y verso 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos tiempos o en estos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Bueno, miremos la palabra. Entonces, entendamos que el Señor ha enviado siempre a hablarle a su pueblo de muchas maneras y de muchas formas, y ha utilizado a sus profetas, como leímos. Utilizó a sus profetas, utilizó a su Hijo, dice aquí, y luego dice utilizó a sus ángeles. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 2 y verso 1. Hebreos capítulo 2 y verso 1. Lo que quiero que usted mire el día de hoy es cómo el Padre exalta al Hijo, porque el Hijo se ha sentado a la majestad de las alturas, dice, y que también el Hijo es mucho mejor o mayor que los ángeles. Mucha atención a lo que estoy diciendo. Hebreos 2:1.
Por tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue conferida o confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, o sea, Dios estaba envuelto en todo esto, ha estado siempre. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, Dios nos ha hablado a todos, a todas las edades, desde los tiempos antiguos. Dios ha hablado por profetas, ha hablado por ángeles, que lo vamos a ver ahorita, ha hablado por su Hijo. Entonces, las formas como Dios habló, y tenemos que recordar, tenemos que tener esto en mente, que es Dios, nuestro Padre, el que los ha enviado a su tiempo o en su momento específico de la era a estas personas, a estos seres ángeles, personas profetas, hablarle a la iglesia, hablarle a su pueblo, hablarle a los escogidos, hablar a los que necesitan la salvación del Señor. Entonces, Dios ha usado y ha hablado y Él los ha enviado. Grábese esto. Ellos son enviados, han sido enviados del Padre. Entonces, han sido por medio de ángeles que nos ha hablado, por medio de profetas, por medio de su Hijo, nos ha hablado también. Y por eso, cuando habla del Hijo, lo exalta. Al Hijo dice que Él es mayor que los ángeles, porque Él tiene un nombre más excelente. O sea, Él tiene un nombre diferente, Él tiene un nombre preeminente, Él tiene un nombre superior aún al de los ángeles. Imagínense, el Padre está exaltando al Hijo para que usted y yo entendamos la importancia de escuchar al Hijo. Bueno, sigamos viendo. Pero miremos lo que decía Jesús referente a lo que Él hablaba y hacía, porque esto es muy importante. San Juan capítulo 5. Vamos a San Juan capítulo 5, porque todos los que el Señor envió y ha enviado y está enviando, tenemos que hablar lo que el Padre nos dice. Y por eso es que tenemos que estar conectados con su Espíritu para poder recibir lo que el Padre quiere. Entonces, miremos lo que dice San Juan 5:17. Miremos lo que Jesús decía referente a lo que Él hablaba, a lo que Él hacía. Dice así San Juan 5:17. Pero Él respondió, o sea, Jesús respondió, hasta ahora, dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Mire esto, hermano. Los profetas fueron enviados por Dios. Los ángeles fueron enviados por Dios. El Hijo fue enviado por Dios. Pero ahora el Hijo está diciéndole
a estas personas, hermano, a estos judíos que procuraban matarle, hacerlo quedar mal, él les decía, miren, yo soy el Hijo, pero aún siendo el Hijo, no puedo hacer nada por mi cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí estamos viendo que Jesús le está diciendo, todo lo que mi Padre hace allá, yo lo hago aquí. Cuando está hablando es de hacer cosas, milagros, maravillas, de hacer la voluntad, todo, de hacer cosas. Yo me imagino que más era referente a hacer los milagros, hacer sanidades, resucitaciones, bueno, todas esas de hacer. Por eso les dijo, hasta ahora mi Padre trabaja, porque el Padre trabaja, Él sigue trabajando ahí arriba, hermanos. Entonces, como el Hijo miraba al Padre, que Él estaba trabajando, ¿verdad? Entonces, Él decía, mi Padre está trabajando, yo tengo que seguir trabajando también. Si mi Padre deja de trabajar, yo dejo de trabajar. Pero les decía, pero hasta ahora mi Padre está trabajando. Entonces, porque mi Padre está trabajando, yo tengo que obedecer a lo que Él está haciendo, a lo que Él me dice que yo tengo que hacer. Entonces, Jesús estaba haciendo lo que el Padre le decía. Imagínense, dijo, no puedo hacer nada por mi cuenta. Esto es muy importante, porque dice él que todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Verso 20, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. O sea, el Padre le mostraba al Hijo todo lo que tenía que hacer. Y entonces Jesús, hermano, cuando él salía, él hacía exactamente lo que el Padre le había dicho que hiciera. Por eso era la importancia, ¿verdad?, de Jesús mantenerse en oración con el Padre. Porque Jesús dice la palabra de Dios que se iba muy, muy de temprano y comenzaba a orar. Y en ese clamor, en esa entrega, en esa relación de plática, el Padre le decía todo lo que tenía que hacer. Eso es algo maravilloso. Y eso es algo que nosotros, los ministros, tenemos que hacer ahora. Oír al Señor, mirar al Señor, estar en comunión con Él y que Él nos dirija qué es lo que tenemos que hacer. Y máxime en estos tiempos. Eso es lo que tenemos que hacer todos, porque usted como padre de familia, como madre en casa también tiene que recibir la misma instrucción de Dios para hacer las cosas bien como a Él le agradan. Y porque no la hemos hecho bien, probablemente es que a veces nuestras vidas no encajan con la voluntad de Dios. Bueno, pero sigamos viendo. Mire lo que dice San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12 y verso 49. Recuérdese que el Hijo fue enviado, pero no fue enviado a hacer su voluntad ni lo que Él quería, no. El Hijo fue enviado a hacer la voluntad del Padre. Los profetas fueron enviados a decir lo que Dios decía. Los ángeles de igual manera. Ahora tenemos al Hijo. Y el Hijo vino a hacer exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Ya lo vimos ahí en esa escritura. Ahora, San Juan 12:49 dice así. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Una vez más Jesús lo dice. Sino que el Padre mismo que me ha enviado. Aquí entonces Jesús dice, yo no vine por mi cuenta, o sea, a mí me enviaron todos los profetas, Juan el Bautista, todos, hasta nosotros hemos sido enviados. Y eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Entonces Jesús vino y él dijo que el Padre lo había enviado. Me ha dado mandamiento, oiga, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Porque no sé, ¿verdad? Pero creo que no es lo mismo decir y hablar. Parece como que fuera lo mismo, pero tal vez hay una diferencia. Decir y hablar, ¿verdad? Decir tal vez es lo que le están diciendo que diga y hablar a veces
puede uno hablar por sí mismo, cosas que uno conoce, pero decir esto, ¿verdad? Lo que están diciendo. Entonces, miren lo importante de esto tan hermoso, que el mismo Señor está diciendo, mi Padre, Él me envió y me dio mandamientos sobre lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Y sé, dice Jesús, y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. O sea, no decía nada, ni exageraba, ni le quitaba. Exactamente lo que el Padre le decía, eso tenía que decir Él. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas porque a veces no decimos las cosas como son o a veces las exageramos y ahí se pierde la esencia del mensaje, de lo que Dios quiere decir. Pero ahora estamos viendo aquí que el enviado Jesús, el Hijo de Dios, estaba en una total conexión con el Padre, en una total voluntad rendida al Padre, que todo lo que el Padre le decía, eso Él hacía, eso Él decía. Muy bien, vámonos a San Juan capítulo 7 y verso 15. San Juan 7, 15. Interesante lo que estamos leyendo. Entonces dice, entonces los judíos se maravillaban, diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Cuando Jesús hablaba, era una eminencia cuando Él le hablaba, hermano. Las palabras del Señor eran palabras de vida, eran las propias palabras del Padre al Hijo enviado que las decía, y esta gente se quedaba con la boca abierta porque ellos sabían que Jesús no había recibido ningún estudio, y por eso ellos decían, pero ¿cómo puede ser posible, verdad? Que este no sabe nada, o cómo dice estas maravillas este hombre sin saber letras, sin haber estudiado. Entonces, mire, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Oh, hermano. Gloria a Dios. Mi enseñanza no es mía, le dijo, sino que la enseñanza viene de mi Padre. Y yo solamente digo lo que el Padre dice que yo diga, porque Él me envió. Por eso fue que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, Pedro, eso no viene de tus palabras, eso no viene de tu conocimiento, eso te lo tuvo que haber dicho el Padre que lo dijeras. Te lo reveló ahí el Padre. Hermanos, y eso es lo que, al menos yo imagino que muchos hombres de Dios y usted también debemos de anhelar, de hablar lo que el Padre nos dice que hablemos, que digamos, porque el Padre nunca ha ocultado las cosas. Siempre ha dicho la verdad, siempre nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los que hemos dejado de hacer y de decir lo que Él realmente quiere que hagamos y digamos. Y ahorita estamos en este punto, en este tiempo, donde, hermano, es el momento de hablar lo que el Señor quiere que digamos y de hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero tenemos que meternos con Dios. Porque si no nos metemos con Él, ¿cómo le vamos a oír? ¿Cómo vas a tener comunión con Él? A mí me impactó todo esto que estuve estudiando. Vamos a San Juan capítulo 16 y verso 12. San Juan capítulo 16 y verso 12. Recuérdese que Jesús está diciendo que Él no dice nada ni hace nada. Y ahora dice que la enseñanza que trae no es de Él. Mire cómo está eso. Aquí subió un paso más, como quien dice, yo no hago nada. Y les quiero decir que no digo nada tampoco, si el Padre no me dice. Pero ahora dice, y la enseñanza. Oh, la enseñanza no es mía, sino del que me envió. San Juan capítulo 16 y verso 12. Jesús le dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque
no hablará por su propia cuenta. Aquí nos encontramos otra cosa preciosa. Dios envió profetas y tenían que hablar lo que él dijo. Dios envió ángeles y los ángeles hicieron lo que él dijo. Mandó al Hijo y el Hijo hizo y habló lo que él dijo. Ahora dice aquí, el Espíritu Santo. Oiga, voy a repetir eso. Verso 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, lo mismo del Hijo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y esto es muy importante para este tiempo. Lo ha sido siempre, porque es importante oír al Espíritu Santo. Pero en este tiempo en el que estamos, esta palabra me tocó poderosamente porque primero estoy viendo que son enviados de Dios y que hacen todo lo que Dios dice y hablan todo lo que Dios les dice. Enseñan lo que el Padre les dice. Toda la enseñanza viene del Padre. Él es el Padre. Ahora, el Espíritu dice que a los discípulos, esto viene para nosotros también, que Él hablará todo lo que oiga el Espíritu Santo, nos lo hará saber, pero dice lo que habrá de venir. Entonces, hermano, es tan importante que usted y yo comencemos a buscar esa relación con el Espíritu de Dios. Porque ahora es el Espíritu el que está hablando. Recuérdese que en Apocalipsis dice que hay que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el Espíritu ahora, el otro enviado que lo vamos a estar viendo más adelante y viendo algunas cosas del Espíritu Santo. Pero quería dar esta introducción. Entonces, imagínese usted, ahora es el Espíritu el que está oyendo y él lo que oiga el Espíritu Santo lo va a decir con la verdad porque él es el Espíritu de verdad. Todo lo que nos ha dicho Dios, todo lo que nos ha dicho el Señor Jesucristo, el Espíritu es verdad. Por eso esto que está aconteciendo no nos tiene que asustar porque es verdad en el sentido de que se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, dice el verso 14, Él me glorificará, hablando del Espíritu. Jesús dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ahora aquí, lo que el Espíritu va a decir, va a hablar, es porque el Hijo se lo va a decir. Mire cómo está esto. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma lo mío y lo hará saber. Y aquí se junta, hermano, la Trinidad de Dios, los tres. Donde los tres están trabajando. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y entonces lo mío yo lo comparto con el Espíritu. Y el Espíritu se los comparte a ustedes. Oh, qué tremendo, hermano. Bueno, no sé si usted está como yo, que yo estoy aquí, hermano, comiéndome esta palabra. Ahora, el Espíritu está hablando hoy. Pero recuérdese que el Padre siempre ha puesto al Hijo. Por eso es que ahora el Espíritu es enviado, sí, pero es el Hijo el que ahora le habla al Espíritu. Todo lo que oiga del Hijo es el Espíritu el que está hablando. Entonces, la palabra Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, en griego significa paracletos, que lo vamos a estar viendo más adelante. Paracletos, nada más téngalo ahí. Y si usted tiene un diccionario, ¿verdad? Bíblico, en griego, usted lo puede confirmar ahí. El Espíritu está hablando hoy. Desde que el Señor Jesucristo partió y dejó al Espíritu, es el Espíritu el que está hablando. Ahora, por eso Jesús dijo, cuando Él fue levantado, le dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, porque Él se iba a ir,
pero iba a mandar a alguien más. Porque el Padre Dios siempre ha enviado a sus siervos, a sus enviados, sus mensajeros, sus siervos, para que hablen constantemente a la iglesia, a su cuerpo, al pueblo de Dios. Entonces, por eso, mire lo que dice San Juan 14:15. Vamos, hermano, San Juan 14:15. Porque Jesús les está hablando a sus discípulos, Él se iba a ir, iba a morir, iba a entregar su vida, pero dijo, no se preocupe porque entró una ansiedad en los discípulos. Te vas a ir, Señor, ¿y qué va a hacer en nosotros? Así como estamos muchos ahora, Señor, y esto, hay mucha ansiedad. Y dice, tranquilos, ustedes no están solos. Por eso le comencé diciendo, tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y Él va a tener cuidado de nosotros siempre. Ahora, San Juan 14:15. Si me amáis, dice Jesús, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Oh, mire esto. Jesús se iba a ir, y entonces le dice a sus discípulos, no se preocupen, no tengan temor, tranquilos, que haya paz. Yo me voy a ir, pero el Padre, yo le voy a rogar al Padre que Él envíe otro consolador. Y la palabra consolador aquí en griego es la palabra parakletos. Y en hebreo es intercesor o auxiliador. Dice, el Padre les dará otro consolador para que esté con vosotros por un momento. No, dice para siempre. Para siempre. Entonces vamos a tener de nuestro lado al consolador, al intercesor, al auxiliador para este tiempo. Siempre ha estado, hermano, porque el Padre nunca nos ha dejado huérfanos solos. Me llamó mucho la atención que Él se preocupa, bendito Dios que se preocupa por nosotros. Usted ahí no se sienta solo. Si usted está sola, hermana o hermano, en su casa, no, usted tiene Padre ahí, espiritual, que está con usted. Usted no está solo, ni sola, ni nadie estamos solos de los hijos de Dios. Mira lo que dice el verso 17, San Juan 14:17 ahora. Porque Él dice que este Consolador lo van a enviar para nosotros para siempre. Es decir, dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Claro, lo desprecian, no lo conocen, no saben quién es, porque ni le veis ni le conocen, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros. En ese tiempo todavía no había venido el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, ahorita está con, pero luego estará en. Léalo ahí. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque es la misma persona. Imagínense, entonces tenemos una gran esperanza, un gran regocijo de saber que nuestro Padre está con nosotros, que siempre nos ha enviado la ayuda, que Él no nos va a dejar huérfanos. Hermano, qué maravilloso. Fíjese que la palabra, lo que significa huérfano, tal vez usted ya lo sabe, pero quiero dejarle saber lo que yo vi acá, lo que significa huérfano. Porque hay mucha gente que está huérfana espiritualmente. No tienen padre espiritual. Están huérfanos. Entonces dice que lo que significa huérfano. Huérfanos es una persona que no tiene padre, que no tiene madre o ninguno de los dos, porque murieron, porque han muerto. Ese es un huérfano. Un huérfano es aquel que no tiene papá ni mamá porque sus papás murieron, se quedó huérfano. Huérfano también dice, persona que carece de una cosa. Y esto me llamó la atención. Porque huérfano es una persona que carece de una cosa, de cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que debería gozar.
Y esto sí me impactó los dos, ¿verdad? Porque claro, el que no tiene padre y mamá, pues se siente solo, se siente a veces como desamparado, pero ¿sabe qué? Repito, tenemos padre nosotros, no estamos huérfanos, por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Diga, gloria a Dios por eso, hermano. Pero ahora también huérfano es, en especial, de algún tipo de protección o ayuda que deberíamos de gozar. ¿Sabe qué? Nuestro Padre nos va a dar esa protección que necesitamos. Si usted se ha sentido solo, hermano, quiero decirle de que usted no está solo, no está huérfano. Tiene a su Padre, aunque no tenga papás terrenales, su Padre está con usted. Aunque sus padres puedan estar en su país o en otro lado, usted tiene un Padre que lo está guardando, que es nuestro Dios, que Él nos protege. Vamos a 2 Corintios capítulo 6. Porque mire lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 6. Hablando siempre referente al Padre. Dice así, 2 Corintios 6:17, perdón. 6:17. 2 Corintios 6:17. Y fue un tiempo donde el Señor les estaba diciendo a través de Pablo que no se mezclaran con yugo desigual, ¿verdad? Porque eso los iba a separar de Dios. Y les dice, salgan de en medio de los incrédulos. Esto es lo que está diciendo el Señor acá, es que nos debemos de separar de aquellos que no creen en Dios, que son incrédulos, ¿verdad? No nos conviene estar con incrédulos porque para uno también incrédulo. Entonces dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros, mire, Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el Todopoderoso aquí es la palabra Shaddai, el Todopoderoso, el todo suficiente, el que nos da todas las cosas, como que fuera alguien que se preocupa por todas nuestras necesidades. Por eso lo llama de esa manera. Yo seré para vosotros vuestro Padre, y ustedes son mis hijos y mis hijas, dice el Todopoderoso, el Shaddai, el que nos cuida, el Espíritu Santo, el que está velando ahora. Muy bien, vamos al Salmo 68, que también me gustó mucho este salmo, referente a, repito, si usted tal vez, amigo o amiga que no conoce al Señor y se siente solo, pues debe recibir a Cristo. Debe atender a su Padre, a recibir al Señor, porque nuestro Dios es nuestro Padre. Él nos cubre. Y aquellos que tal vez se sienten solos, repito, o se sienten abatidos, mire lo que dice este salmo, hermano. Incluso para las viudas que se sienten sin esposo, que se sienten, hermano, todas a veces tristes. Mira, o no tienes un compañero. Mire lo que dice la palabra. Cantad a Dios, Salmo 68:4. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. Oiga esto, solteros, los solitarios. No que estén solitarios, ¿verdad? Pero oiga la palabra. A los que están solitarios. Dios prepara un hogar para los solitarios. Conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Aquí está hablando para aquellos que se han sentido solos últimamente. Para aquellos que les ha entrado la nostalgia de sus padres. Ahí está su Padre Celestial. Aquellas mujeres que tal vez no tienen un esposo, ¿verdad? Que han quedado viudas. El Señor es el Padre de las viudas y de los huérfanos. Qué tremenda esta palabra. Es el defensor de las viudas, dice. Es el Padre de los huérfanos. Y Él va a preparar un lugar para aquellos que estén solos. Hermano, Dios está preocupado por usted. Dios desde antes de la fundación del mundo nos conocía y sabía todo. Y por eso, hermano, como le dije al principio, tenemos que estar en paz, tranquilos, porque Dios vela por nosotros, está a nuestro favor, a nuestro cuidado. Ahora, rápidamente quiero que miremos algunas manifestaciones del Espíritu.
Entonces, fíjese, pues vamos a ir a Primera de Reyes 19:11, unos versículos que ya habíamos leído en un mensaje anterior, pero para explicarle esto, algunas manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, así como dice, yo les he hablado a ustedes de diferentes maneras. Así el Espíritu se manifiesta de diferentes maneras, como Jesús sanaba de diferente manera. O sea, Dios es un Dios, hermano, que hace como Él quiere, pero siempre en la verdad, en la verdad. Porque la palabra espíritu es corriente de aire, como un soplo, como una corriente de aire. Eso es lo que significa una de las traducciones, pues, de espíritu, corriente de aire. ¿Y cómo podemos ver esto? ¿Se recuerda usted de Elías? Una vez más vamos a ir a ese capítulo donde Elías sale huyendo de Jezabel, que ya lo leímos, ¿verdad? Y el Señor le dice que le va a mostrar su gloria a Elías. Primera de Reyes 19:11 dice, entonces él dijo, o sea, Dios le dijo a Elías, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Se imagina, hermano, qué tremendo. Ahí estaba Elías, hermano, salió de la cueva donde estaba y se paró, y de repente vino como un huracán, como un viento que dice, mire, y que ese viento era tan fuerte, hermano, que destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Impetuoso, fuerte. Pero dice, pero el Señor no estaba en el viento. Ese no era un viento donde venía Dios. Después del viento, dice, un terremoto. Imagínense que después de que pasó todo eso, viene un gran sismo, un terremoto, y está Elías ahí también, hermano, viendo todo eso. Pero el Señor, dice, no estaba en el terremoto. Verso 12. Después, dice, del terremoto, un fuego. Wow, hermano. Después bajó fuego. Y ahí está Elías viendo un gran viento que, hermano, había destruido árboles y rocas y esto. Después mira un terremoto que pasó por ahí y luego un gran fuego. Pero dice, pero el Señor no estaba en el fuego. No estaba ni en el viento fuerte, no estaba tampoco en el terremoto, ni estaba en el fuego. Y después del fuego, dice, el susurro de una brisa apacible. Ahí estaba el Señor. Y después del fuego, el susurro, ay Dios mío, de una brisa apacible. Y ahí le habló el Señor. En esa brisa apacible, en ese viento suave, en ese viento delicado, ahí era el Espíritu Santo que le estaba hablando. Después de que le vino todo eso, es como ahorita, mira hermano, ahorita están momentos difíciles donde hemos visto terremotos, donde hemos visto, hermano, fuego, donde hemos visto, hermano, vientos, ¿verdad? Y todo, pero ahí no estaba el Señor. Pero nos preocupamos nosotros, Señor, y aquí. No, pero Él viene a hablarnos. Como el susurro de una brisa apacible. Esa es la manifestación de ahí, como el Espíritu lo hizo, en un viento suave. Pero cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, usted ya lo conoce muy bien, mire cómo llegó en el Pentecostés. Porque dije que era como un viento, el Espíritu lo ponen como un viento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estoy en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente, dice, vean como 120, ¿verdad? Estaban reunidos. Y de repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
habilidad para expresarse. Aquí sí vino en una ráfaga, aquí sí vino en un viento, hermano, que vino, de repente vino del cielo un ruido, como una ráfaga de viento impetuoso, fuerte, imagínense. Y llenó la casa donde estaban todos, y de repente vino el poder de Dios sobre cada uno de ellos. Es otra manifestación del Espíritu Santo, como Él lo quiere hacer. Ahora, por eso es importante que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. Es importante, hermano, que usted busque al Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Que lo llene el Espíritu Santo con poder. Y lo vamos a explicar, pero es muy importante. Fíjese que la palabra espíritu en hebreo significa neuma. P-N-E-U-M-A. Neuma. La palabra neumático significa tubo circular de goma lleno de aire a presión que llevan al rodearle las ruedas, los automóviles, bicicletas, motos y otros medios de transporte. La palabra espíritu en hebreo es neuma, de donde viene la palabra neumático. Entonces, lo que hace es el neumático es esa rueda circular, pero que se le tiene que echar aire a presión. Entonces, el neumático proviene, repito, de la palabra neuma. Al neumático de un carro, que pues nosotros comúnmente le decimos la llanta, ¿verdad? Entonces, pero una llanta sin neuma, o sea, sin viento, sin aire, no sirve de nada. Lo que le da vida a esa llanta, a ese neumático, es el viento, es el aire que está dentro. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno va en la carretera y de repente se le desinfla una llanta o se le mete un clavo, entonces se para el carro? Ya no puede porque una llanta se le bajó el aire. Vamos a decir así, se le fue el espíritu. Vamos a decir así, se murió. Ya no funciona. Pero una llanta, un neumático con aire, es lo que le da vida. Entonces, por decir algo, la presión del aire puesta en las llantas son las que dan fuerza para poder movilizar correctamente a esa llanta. Valga la redundancia de lo que dije. Entonces, hermano, nosotros somos esa llanta. Que adentro de nosotros va el aire. Pues estoy poniendo un ejemplo como una llanta. Por eso es que el Espíritu de Dios está dentro de este cuerpo, porque este cuerpo sin Espíritu está muerto. No hay vida. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, hay vida, podemos funcionar. Por eso la palabra es neuma. Viento que hay ahí. Un viento que está ahí, que eso nos hace funcionar. Entonces, fíjese que es importantísimo eso, porque si nosotros no tenemos al Espíritu de Dios, no funcionamos correctamente. Y como estamos hablando, si el Espíritu Santo es el que está hablando en este tiempo, y si no lo tenemos con nosotros, ¿cómo vamos a oír? ¿Cómo vamos a ser dirigidos? ¿Cómo vamos a hacer lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a hacer su voluntad si el Espíritu no está con nosotros, no está dentro? Por eso es que cuando le dije llénese el Espíritu, es eso. Llénese del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque entonces eso le va a dar a usted acción de vida. Usted va a estar atento a oír. Va a estar preparado para oír la palabra del Señor cuando le hable. Hechos capítulo 1 y verso 6 dice así. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros.
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire, en estos tiempos en que estamos viviendo, hay muchas preguntas referente a la venida de Cristo por su iglesia, de la manifestación del anticristo o del fin del mundo, que son buenas preguntas que tenemos, hermano, que estudiar y ponerles mucha atención. Y eso es lo que está pasando ahorita, porque ahorita la gente, ya está la venida de Cristo, ¿será que ya va a salir el anticristo? ¿Será que es el fin? Entonces todas esas preguntas, hermano, están así, y la gente está como preocupada por todo eso, que está bueno, que lo tenemos que estudiar, pero aquí los discípulos estaban preocupados también en el reino. Por eso le preguntaron al Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Porque también estaban esas preguntas. Y lo mismo creo yo, en mi opinión personal, es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy, a nosotros, en este tiempo. Como les dijo a sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Wow, como quien dice, tranquilos. Ay, investigando, no es que esté malo, no me malentienda, está bueno, pero no estemos afanados en que y averiguar acá y que. Es importante, pero lo que quiero que vea es lo que después dijo Jesús. Porque lo que le interesaba a Jesús decirle a sus discípulos era lo que iba a venir. Ellos no tenían que saber todavía. Es más, mire, la palabra de Dios dice que la venida del Señor nadie la sabe. Nadie la sabe. Y hay una escritura que dice que ni el Hijo lo sabe, solo el Padre, imagínense. Entonces, no sabemos. Entonces, muchas veces estamos, no quiero sonar mal, pero perdiendo el tiempo muchas veces en querer averiguar esto y lo otro, mientras que Jesús les dijo en el verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. O sea, está bien, me imagino que Jesús dijo, está bien la pregunta que me hicieron, está bien, yo sé que están interesados por el reino, está bien, pero no es eso lo que ahorita quiero. Lo que quiero ahorita es que sepan que ustedes van a recibir poder del Espíritu. Y me llamó la atención eso, hermano, porque realmente lo que nosotros necesitamos es el poder del Espíritu Santo para que nos ayude en medio de lo que estamos pasando, para entender, porque recuérdese que hemos leído que el Espíritu de verdad nos va a decir todas las cosas que van a suceder. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo de Dios para que nos revele lo que queremos saber, entonces, ¿de qué? ¿Sí me explico? Ahorita necesitamos al Espíritu, por eso el Padre dijo, no les toca a ustedes, no es para ahorita, dijo. Recibirán poder por lo que ustedes van a pasar más adelante. Todo lo que le venía a los discípulos, necesitaban el poder de Dios. Ellos iban a ver el reino. Después vieron la gloria de Dios, pero necesitan poder. La iglesia hoy necesitamos la comunión, el poder del Espíritu Santo. Y por eso les dijo eso, recibiréis poder. Entonces, poder en hebreo es capacidad. Poder en hebreo es fuerza. Poder en hebreo es habilidad. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Que en este tiempo, como el Espíritu está haciendo lo del Padre y oyendo al Hijo, nos está hablando y entonces nos está dando capacidad, nos está capacitando para cosas. Ahorita que salgamos de todo esto, tenemos que salir capacitados de acá. Este es un entrenamiento que el Señor nos está dando, pero quiere que el Espíritu, que obedezcamos al Espíritu, porque repito, en hebreo la palabra poder es capacidad, fuerza y habilidad. Entonces, el Espíritu Santo nos está capacitando para hacer muchas cosas, nos va a capacitar y hay que dejarnos ser capacitados, hay que ser humildes, hay que buscarlo con oración. Nos va a dar la fuerza que necesitamos en este tiempo para estar, hermano, preparados y nos va a dar la habilidad para muchas cosas. Esto es lo que el Espíritu de Dios nos dará en este tiempo. ¿Para qué? Para mantenernos cerca de Él. Aparte de lo demás precioso que es escuchar las palabras del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va a capacitar, hermano, y no puede desglosar más lo que es capacidad. Me hubiera gustado, pero el tiempo a veces, hermano, no me da. ¿Qué es capacidad, qué es fuerza y qué es habilidad para como
tener un estudio de esas tres cosas, ¿verdad? ¿En qué nos va a capacitar? ¿En qué nos va a dar fuerza? ¿Para qué vamos a ser hábiles? Pero vamos a leer un poquito de eso. Pero imagínense, pero sobre todo esas tres cosas, el Espíritu Santo nos va a dar, hermano, sus palabras. Vamos a escuchar las palabras del Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas capítulo 12 y verso 11. Lucas 12, 11. Me voy a tomar otro poquito de agua. Porque Jesús sabía que los discípulos, después de que él se iba a ir, no se iban a quedar solos. Le dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo, o sea, al otro consolador. Ya vamos a leer un poquito más acá. Pero entonces, él sabía que iban a necesitar el Espíritu Santo para lo que iba a venir, como nosotros vamos a necesitar el Espíritu Santo para lo que viene. Entonces, mire lo que dice el verso 11 del capítulo 12 de Lucas. Y cuando os lleven, esto es lo que el Señor lo estaba preparando, y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. Y por eso, hermano, los discípulos vivieron esto. A ellos los metieron presos, a ellos los acusaban, a ellos los golpeaban y a ellos les decían no prediquen. Entonces ellos no sabían qué contestar, qué decir, porque el miedo lo agarra a uno en ese momento y la lengua se le para y no, el pánico esto. Pero dice, no se preocupen lo que ustedes van a decir en su defensa. ¿Qué van a decir? Porque el Espíritu, es necesario el Espíritu, porque el Espíritu Santo en esa misma hora, en ese momento, les enseñará lo que deben de decir. Por eso cuando los discípulos hablaban, la gente se quedaba, y estos también decían, si estos no son hombres letrados, si estos son hombres del vulgo, son pescadores, ¿por qué hablan con tanto poder? Porque el Espíritu estaba en ellos, porque recibieron poder. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, el poder de Dios. Y no estoy diciendo que no investiguemos y estemos viendo la venida del Señor, el Cristo. Sí, eso ya está ahí. Pero preocupémonos por estar llenos del Espíritu Santo, para que Él nos revele la verdad. Dice amén, hermano. Amén. Mire lo que dice San Juan, capítulo 16. Señor, ya vamos a ir terminando, unas 3 horas más. No se crea. Oiga. San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, porque siempre nos dijo la verdad y nos lo va a decir. A todos nos envió la verdad. Pero yo os digo la verdad. Dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Enviado, os lo enviaré. Y Consolador aquí significa Paracletos. Ahora, y cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, no de error, Espíritu de verdad, no de mentira, de verdad, venga, os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Por eso es que necesitamos el Espíritu ahora, más que nunca, porque Él nos va a guiar, nos va a decir el camino, nos va a trazar, nos va a poner las señas por dónde caminar para ir hacia Cristo, para ir hacia el Señor, para que no seamos engañados. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, eso es lo bueno, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y eso ya lo habíamos leído antes, pero lo puse otra vez aquí para volverme a recordar de esto. Y os hará saber lo que habrá de venir. Por eso le digo que necesitamos al Espíritu Santo para saber lo que habrá de venir, lo que está por venir. El Espíritu Santo nos lo va a decir. Nos está preparando y nos va a preparar. Él nos va a decir, porque el Hijo le va a decir qué es lo que tiene que hacer la iglesia, qué ministros de Dios tenemos que estar con el oído afinado para oír al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que el Señor nos va a decir? ¿Qué es? ¿Cómo debemos prepararnos? Y nos lo puede decir de muchas maneras.
de muchas formas. Por eso hay que estar discerniendo las cosas. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque el Hijo se lo va a estar diciendo. Ahora, para terminar, la palabra Paracletos que le he venido diciendo es una palabra griega que significa espíritu, o espíritu en griego es Paracletos. Y la palabra Paracletos significa, o uno de los significados que tiene, es abogado. Abogado, el que nos defiende en términos legales. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para muchas cosas, hermano. Para hablarnos, para guiarnos, pero también para ser nuestro abogado, así como lo es Cristo. Por eso es que dice que intercede por nosotros. Entonces la palabra Paracletos es abogado, el que nos defiende en términos legales. Fíjese que en Grecia el Paracletos era el amigo del acusado, el mandado a llamar para defenderlo. Eso era lo que pasaba, que cuando a alguien lo iban a acusar, ¿verdad? De algo, le decían, ¿tienes alguien que te venga a defender? Entonces decía sí, entonces lo mandaban a llamar. Eso es el mandado a llamar para defender a ese reo, se le decía Paracletos. El mandado enviado por Dios para ayudarnos en las cosas legales es el Espíritu Santo. Cuando el diablo te comienza a acusar, el acusador te dice esto, entonces legalmente él viene, el Espíritu Santo, y nos ayuda con la palabra. Y nos saca de las cárceles, nos libera de esto. ¿Por qué? Porque Él habla por nosotros, es el abogado. Qué interesante esto. Repito, en Grecia el Paracletos era el amigo del acusado, porque el amigo del acusado lo conocía bien y podía dar testimonio de quién era él y lo podía defender. Se le llamaba Paracletos. Entonces, el mandado a llamar para defenderlo, el que debía intentar que los jueces fallaran a favor del reo. O sea que lo que hacía era que él era el abogado de este amigo y lo defendía para ganar el caso. El abogado, el que habla por otro. Porque se ha dado cuenta usted que cuando usted ha ido a corte, los que han ido a corte y han puesto abogado, usted no habla. El que habla es el abogado. Es más, los abogados le dicen a uno, no diga nada, yo no voy a decir, porque ellos conocen la ley. Conocen de leyes. Si usted habla con algo que usted diga, ya la arruinó. Por eso es que cuando a veces el diablo nos trae, hermano, a juicio, nos trae a esto, al otro, ahí está el abogado, el Espíritu Santo con nosotros, hermano. Usted nada más clame misericordia, esté ahí, y el abogado, el Paracletos, va a hablar, lo va a defender, porque él conoce, sabe cómo defenderlo. Oh, gloria a Dios. Él es el que habla. Pero también la palabra, Paracletos también es intercesor. Entonces, abogado es el que habla por otro. Intercesor para pedir algo a favor de alguien más. El Espíritu Santo es intercesor. Y usted lo ha leído en la Biblia. Él intercede por nosotros. El intercesor es aquel para pedir algo a favor de alguien más. Pero también es auxiliador, que socorre en momentos de peligro. Hermano, cuando estamos en momentos de angustia, de peligro y de la muerte, hermanos, clamamos a Dios, clamamos al Espíritu, y entonces Él viene, es el que auxilia. Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. Intercede, o sea, aboga por nosotros porque habla por nosotros, nos auxilia en medio de momentos difíciles de peligro, de muerte, nos protege. Consolador también, que da ánimo al angustiado. Eso es lo que probablemente hoy necesitamos muchos, el ser animados, al que está angustiado, al que está afligido, al que está temeroso. Dice que consolador es aquel que da ánimo al angustiado, al afligido y al temeroso. O sea que el Espíritu Santo, el enviado de Dios, está ahí con usted cuando usted está triste. Ahí está el Espíritu Santo confortándole, el consolador. Wow. Entonces, Paracleto o Espíritu Santo siempre significa alguien mandado a llamar para ayudar en algo y prestar determinado servicio. Por tanto, esencialmente el Espíritu Santo es el ayudador de los hombres. Él fue enviado a ayudarnos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, tengan temor, no los voy a dejar huérfanos.
Ustedes no se van a quedar sin padre y sin madre. Voy a mandar al otro consolador, al Espíritu Santo, el cual va a estar al servicio para ayudarles, así como los ángeles. Dice que los ángeles están al servicio de nosotros, hermano. Pero no con aquello de que nosotros los vamos a mandar para que no. Ellos son servidores porque son enviados de Dios a servirnos, a cuidarnos, a protegernos, a estar con nosotros. Mas el Espíritu Santo está ahí, hermanos, es que estamos llenos de protección de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Uy, ya es tarde, ya vamos a terminar. Así que les dejo con esta palabra. Quédese tranquilo en paz, porque el Espíritu Santo está ahí. Pero recuérdese, es el Hijo el que le dice al Espíritu Santo lo que tiene que hacer, porque sigue siendo el Hijo el principal de todo, porque es el Hijo de Dios el que nos salvó, el que nos rescató. Amén, hermanos. Gloria al nombre de Dios. Padre, gracias. Gracias por el Espíritu de Dios. Gracias por enviarlo para ayudarnos. Y sí, Señor, necesitamos fluir y vivir bajo el cuidado y la protección de tu Espíritu. Necesitamos oídos buenos. Necesitamos ser sumisos. Necesitamos discernir al Espíritu cuando nos hable y a obedecerle. Gracias, Dios, por mandarlo. Gracias, Hijo, porque tú le estás diciendo todo lo que nos tiene que decir. Recuerdes, hermano, el Espíritu nos va a hablar. Nos va a hablar y está hablando ya de lo que tenemos que hacer, porque el Hijo se lo está diciendo. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por ese cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. No nos ha hecho falta nada y ahora más que sabemos que tu Espíritu, el Consolador, está ahí, Señor, como un abogado, como un auxiliador, como un intercesor. Gracias, porque es el que nos da todas las cosas. Nuestra ayuda viene de ti, nuestro socorro viene de ti. Señor, llénanos del poder del Espíritu y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de verdad, porque Él nos va a decir toda la verdad. Padre, gracias, gracias. Te pido, Padre, por aquellas vidas que están escuchando, que no le han entregado su vida a Jesús, que hoy tomen esa decisión. Hoy en este momento, Padre, que ahí donde estén digan, recibo a Jesús como mi Salvador, porque yo quiero su cuidado, su protección y quiero ser salvo. Quiero obedecer al Señor y tomarlo como mi Señor y Salvador. Padre, recíbelos. Padre, cuídalos. Padre, anota su nombre en el libro de la vida. Padre celestial, ahí donde está esa persona recibiéndote como Señor, ahí, Señor, perdona sus pecados, hazle una nueva criatura, Señor, que pertenezca a la familia tuya, por favor. Y si hay vidas que están escuchándonos, que se están reconciliando con Dios, o si no lo has hecho, reconcíliate con el Señor. Y Señor, por favor, perdona a aquellos que se han apartado y que hoy tú los recibes con gracia y con amor, Padre. En el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que van a escuchar este video también, Señor. Que si todavía no te han recibido como Señor, los haga. Y que si están perdidos, que una vez te conocieron y están alejados como hijos pródigos, que regresen a la casa, que vuelvan a ti, Señor, porque tú tienes planes para ellos. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, pues una vez más es tiempo de despedirnos, tiempo de decirnos hasta pronto, pero estamos en el Espíritu. El Espíritu está con cada uno de nosotros. Llénese del Espíritu de Dios y atentos a oír la voz del Señor que nos está hablando. En este tiempo necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Pasen muy buenas noches, que Dios me los guarde, me los bendiga. Mañana, recuérdese, a las 6 de la tarde, coinonía. Nuestra hermana Norma Cruz estará con los niños ministrándoles la palabra del Señor, alabando juntos ahí el nombre de Dios. Y a las 7 de la noche, pues con otra palabra que el Señor nos dé, y el domingo a las 10 de la mañana. Así que bendiciones, Cristo viene, estemos preparados, los amamos, un abrazo a todos. Bendiciones, amados.